Muy buenos días a todos y todas. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de Descongelar la Revolución, Cultura, Visual, Cine y Política en México a 50 años del Halconazo. Y quisiera comentarles de que voy a leer durante 20 o 25 minutos una ponencia en homenaje al cineasta argentino Raimundo Gleiser. El nombre de Raimundo Gleiser, 1941-1976, condensa la pasión del cineasta y del militante guevarista que quiso pensar el cine como arma de la revolución. Su pasión por el arte filmográfico se presentó como un programa estético y político conocido como cine de la base. El cine de Gleiser intentará contener lo que la teoría crítica de Adorno y Horkheimer había diagnosticado como alienación del espectador en el interior de la industria cultural de masas. Esta crítica será radicalizada por Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo en 1967. La hipótesis bastante conocida de Debord consiste en señalar el momento álgido de la alienación en la producción de imágenes y la indistinción con la acumulación del capital. La década de los años 60 es extremadamente sensible a la idea de que las imágenes son un campo ideológico en disputa. De manera que, en el léxico de los militantes por la revolución y el socialismo, la lucha de clases es también la lucha por la imagen. El cine de Gleiser es heredero de esta idea y en América Latina el topoi singular de una posición cinematográfica cuya radicalidad aún no ha sido lo suficientemente pensada. El cine de la base surgió como una alternativa de resistencia al paradigma industrializado de Hollywood. En el terreno de la lucha por las imágenes, el cine de Gleiser es un cine del que se puede decir que se realiza en los términos de un devenir minoritario. Este devenir, la expresión por supuesto es de Deleuze y Guattari, es uno de los intentos más trágicos de la resistencia a la subsunción de las masas en la ideología del consumo de signos fílmicos de la industria del entretenimiento. Devenir minoritario y acto de creación en Gleiser son modulaciones de lo que llamaré la imagen indignada. Su historia aparece en el contexto de emergencia del cine social latinoamericano. La genealogía de estas imágenes recorre la historia de un proyecto estético y político en el que los nombres de Fernando Birri, Glover Rocha, Santiago Álvarez, Miguel Litín, Fernando Pino Solanas, recientemente fallecido por COVID, Tomás Gutiérrez Alea, Jorge Sanginés, Raúl Ruiz, Paul Leduc, entre muchos otros, tomaron posición respecto de las imágenes filmográficas. El cine social latinoamericano es la historia de la potencia de la imaginación estética de artistas, intelectuales y creadores sensibles a la pobreza y la explotación capitalista. El aparato sensorial producido por la intersección entre el ojo del cineasta y la realidad de América Latina es un acto que resiste la banalidad de la imagen. La resistencia supone que el cine social haya una agencia en la comprensión estética y política de que las imágenes no son neutrales. Por lo mismo, toda imagen está desplegada en el campo ideológico de la lucha por sus efectos en la sensibilidad del espectador. La emblemática sentencia de Rocha, una cámara en la mano, una idea en la cabeza, es expresión de un momento en que la ética revolucionaria de la época busca politizar la imagen como condición de posibilidad de los cambios sociales. A la consigna de Rocha se sumará una idea del documental que tanto Gleiser y Solanas van a enunciar como cine de contrainformación. El diagnóstico de que las imágenes no son neutrales y que deben disputarse a través
de la denuncia y la crítica a la explotación del capitalismo compone un régimen de visibilidad que se realiza en la unión del imaginario de la revolución y la crítica a la presencia de una cultura neocolonial en la región. El cine de la base, creado por Gleiser, expresa la posibilidad de una rebelión visual y al mismo tiempo una estrategia de contrainformación que emana de la intimidad que el cineasta tiene con los mundos plebeyos de los obreros y obreras explotadas. El cine de la base es una concepción de la rebelión visual que halla su plano de inmanencia en la precariedad del mundo de vida industrial de América Latina. Las bases del mundo obrero y las villas miserias son los actores principales de la agencia de contrainformación. Se trata de un cine en que el acto performativo de las imágenes emana de las injusticias sociales. Así, la contrainformación se realiza en una teoría del espectador similar a la que Tomás Gutiérrez Alea desarrolló en su libro Dialéctica del espectador, libro de 1980. La imagen debe producir un cortocircuito capaz de emancipar al espectador de la subjetividad pasiva del cine como puro entretenimiento. Por eso Gleiser piensa las imágenes desde un concepto de lo plebeyo en el que la lucha de clases debe visibilizarse a condición de sacrificar el puro entretenimiento que ofrece la industria del espectáculo. Tal como lo intenta distinguir el libro ya mencionado, el cine que toma posición en su compromiso con el cine plebeyo debe producir una dialéctica en el espectador. La dialéctica cinemática consiste en que el espectador deja de ser un consumidor e interrumpe la economía de la imagen y su identidad con el capital. A esta interrupción es algo que podemos llamar acto performativo de las imágenes. En la interrupción del orden y de la imagen controlada por el humanismo moral de la información o el entretenimiento que convierte la pobreza, la miseria y la explotación de las clases subalternas en objetos estéticos, Gleiser halla la posibilidad de hacer del cine un acto de resistencia y acoplamiento al imaginario de la revolución. Pero, ¿qué es lo que debe interrumpir el cine de contrainformación? Para que la imagen pueda realizarse en su devenir revolucionario, el cine debe interrumpir la conversión de las imágenes en antropología. En otras palabras, politizar las imágenes para descentrarlas de la topología neutral con la que el humanismo abstracto adormece la sensibilidad y la convierte en signo de circulación mercantil mediante la promoción visual de una estética de la pobreza. En el nudo temático del libro de Gutiérrez Alea y en el corazón del programa estético y militante de Gleiser, interrumpir el cine del espectáculo como falsa ilusión es un arte. Este arte supone producir devenires revolucionarios a partir de una concepción de la imagen como acto performativo. La imagen debe despertarnos del letargo del espectáculo. Por eso, la imagen de contrainformación concierne más a la performance que emana de la dialéctica entre el que mira y despierta a través de las imágenes. En el cine de la base, este despertar deviene un arte plebeyo, un arte de la interrupción en la que el cine es lo que media entre el espectador disuelto por su despertar intelectivo y lo que de manera intensa está desplegado como la verdad ética del socialismo. Así, el cine no es un dispositivo puramente pulsional, es también el arte medial de transmisión de una verdad. Para Gleiser, la verdad del socialismo no es una utopía imbricada en las formas estéticas del espectáculo. La ilusión de felicidad, cuyo happy ending vacía la verdad de un mundo de vida donde el eje de la convivencia de la justicia neutraliza la lucha de clases en la comodidad del entretenimiento. Para que ocurra la verdad del imaginario de la revolución, la contribución del cine debe eludir el ilusionismo, es decir, debe eludir el espectáculo de las falsas ilusiones y del happy ending que adormece la potencia de acción del espectador. Por eso, el acto de resistencia del cine de la base deviene radical cuando Gleiser
invierte la idea de que las masas deben ir a la cinemateca. Así, el acto performativo de las imágenes hace de los espacios del sindicato y de las villas miserias el lugar de ocurrencia de la interrupción a través de un régimen escópico, en el que el cuerpo solo se acopla al acto cinematográfico en la medida que los cuerpos dejan de ser espectadores para devenir agentes de la lucha social. En Gleiser, la hipótesis de Gutiérrez Alea de que el espectador no debe identificarse con los personajes sino discutirlos, tiene la intensidad de un desborde de los personajes y los espectadores. Se trata de una especie de derrame de los personajes en el encuadre de una operación que politiza tanto la estética como la ficción, indistinguiendo el espectador del personaje. Así el derrame deviene afecto plebeyo y la trama de ficción última de la verdad que para el cine de la base es ineludible. En los años 60, la verdad de la revolución no puede eludirse. Su relato se presenta como el deseo de oponerse a las falsas ilusiones destinadas a reproducir el espectáculo que indistingue cine y capital. Para Gleiser, el dispositivo óptico pulsional está inscrito en la historia de la lucha de clases y, por tanto, debe disputar la hegemonía de los sentidos, el trabajo de percepción sensorial y contrapercepción de los signos informáticos de la publicidad debe ser contenido desde una creación cinematográfica en la que estética y verdad son indisociables. El trabajo así de lo sensorial plebeyo del cine de la base halla sus enemigos en la agencia subjetiva del espectador pasivo y sobre todo en la moral humanista de la subjetividad burguesa. En Gleiser, el acto cinematográfico, distanciado de la ingenuidad política o de la enfermedad infantil del izquierdismo estético, desea producir una especie de revuelta de los afectos. Se trata de afectar al espectador para que en éste ocurra el acontecimiento. Así, la revuelta afectiva y la indignación pueden abrir el deseo y el devenir a procesos subjetivos comprometidos con la estructura militante del imaginario de la revolución, pero también con la urgencia de verdades que puedan oponerse al nihilismo que eclipsó las verdades emancipatorias que imaginaban el cine latinoamericano de los 60. Sin duda hay una herencia en el modo en que Gleiser pensó la realización cinematográfica, en la propuesta estética del cine de la base, la comprensión de la militancia a través de la lucha política y artística como lugar no utópico de contrainformación, compone el deseo de un devenir minoritario o el deseo de revolución. Pero la revolución no es un concepto abstracto, sino más bien el topoi situado de un devenir molecular o minoritario. Lo que compone el devenir molecular y no abstracto del cine de Gleiser son afectos que debían desatar la imagen fílmica. Es en el interior de las experiencias de las bases donde debe ocurrir la transformación sensorial de los obreros y sus luchas contra el capitalismo. Gleiser imaginó la estructura del cine de la base como una potencia política cuya fuerza debía residir en la tensión subjetiva de ver para pensar y de pensar para actuar. El intento por consumar esta potencia de la imaginación cinematográfica le costó la vida. Se puede decir que no solo se jugó la vida como cineasta y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Popular del Pueblo, sino como el pensador de un modo de hacer cine cuyo compromiso con el devenir revolucionario de una época que hoy carece de verdades. Si bien Gleiser es un militante de la lucha armada y de las ideas que divulgó Mario Santucho en el libro Poder Burgués, Poder Revolucionario en 1974, lo que realmente le interesaba era el cine como arma de la revolución. Sin embargo, su cine no existiría sin la fidelidad de un militante que hace pasar la potencia estética de su creación por la morada que le da la verdad de la revolución socialista. Su legado sigue siendo el intento por poner en crisis la mímesis entre espectador
y especulación capitalista. La genealogía de su obra fílmica, Círculo, de 1963, La Tierra Quema, de 1964, ocurrió en Walfin, de 1965, Pictografías del Cerro Colorado, de 1965, Ceramiqueros de Tras la Sierra, un cortometraje de 1965, El Inda del Valle, de 1969, Swift, de 1971, Ni Olvido ni Perdón, La Masacre de Trelew, un cortometraje de 1972, México, La Revolución Congelada, de 1973, Los Traidores, una ficción de 1972, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, La huelga obrera en la fábrica, Insud, de 1974. Corroboran que Gleiser es uno de los principales cineastas que pensaron la radicalidad de la imagen que indigna en relación a la estructura de una verdad política. Toda su obra fílmica es un tratado político sobre la imagen indignación y al mismo tiempo sobre la urgencia de la revolución. El tercer cine es la superficie en la que se inscribe la obra fílmica de Gleiser. Esta superficie es una constelación de autores en las que se intersectan los modos de pensar la imagen con el compromiso militante. Así, el tercer cine o cine del tercer mundo se consagró con el film de Birre Tire Die en 1957 y encontró en sus derivas del cinema novo de Rocha y cine liberación de Solanas y Guettino la intensidad de la imagen militante, o en el léxico de Didi Huberman, el momento en que las imágenes toman posesión. Película como Esta Tierra Nuestra, de 1959, o Historias de Revolución, de 1960, de Tomás Gutiérrez Alea, Deus Eudavo na Terra do Sol, en 1964, o Terra en Trance, en 1967, de Rocha, Now, de Santiago Álvarez, o la obra de consagración del cine-acción de Fernando Pino Solanas, La Hora de los Hornos, son, entre muchos otros films, un momento álgido de la rebelión visual en la que las imágenes muestran los efectos de las oligarquías sobre la región latinoamericana. En este paisaje de creación estética y política, Gleiser inscribe la historia de su militancia cinematográfica y política. Tenía 35 años en el momento en que el pensador de la imagen que quema hasta retorcer la indignación y transformar los afectos en una verdad posible, fue secuestrado en la puerta del Sindicato Cinematográfico Argentino. Se sabe que los secuestradores robaron sus pertenencias sin siquiera imaginar a quién estaban robando. El verdadero tesoro, compuesto por varias latas de negativos filmográficos, no fue siquiera percibido por los secuestradores. En mayo de 1976, las fuerzas del terrorismo de Estado lo hicieron desaparecer físicamente, y hasta el día de hoy, el cineasta que pensó la imagen de la indignación y la de la traición no ha regresado con vida. El pensamiento que movió toda su carrera fílmica es de una estremecedora humildad y a su vez de una enorme pasión militante por la posición ética y política de la cinematografía del cine de la base. Lo que hoy, a 45 años de su desaparición, junto al escritor Haroldo Conti, resuena y no deja de resonar, es el clamor de una estética militante que intentó pensar el cine y el compromiso con las imágenes desde el coraje de tomar una posición. En los intersticios latinoamericanos de una conflictiva modernidad tecnopolítica y de un mundo que gira en torno a la fuerza de la producción industrial de imágenes, Gleiser, sin duda, piensa el cine como arma de la indignación. La imagen y su ficcionalización es un campo de batalla en el que se despliega la lucha de clases. Por eso, la posición política y estética debe aspirar a tomar el poder que en sus tramas discursivas e institucionales tiene la burguesía. Esto es, precisamente, lo que ocurre en el film Los Traidores y en México, La Revolución Congelada. En ambos films
Gleiser muestra el despliegue de la lucha de clases. Lo hace como si hubiese destapado el contenedor de la conflictividad de los afectos más íntimos de la subjetividad. Así, el arte del montaje de las imágenes es lucha de clases en el despliegue de esa mala afección cuya trama para Gleiser es la traición. Esta afección aparece acoplada en los pliegues ideológicos del poder de la burguesía. La intimidad burguesa, ese pliegue de las malas afecciones, destruyen, según Gleiser, la fidelidad a la revolución por el socialismo. En el film Los traidores y su trama borgiana ensaya la crítica a los sindicatos peronistas. Se trata de una crítica a la burocratización de esta institución obrera y a las formas en que la hegemonía del capital y sus derivas discursivas e institucionales permean la intimidad subjetiva de la base obrera hasta el punto de neutralizar los antagonismos. En México, la Revolución Congelada, la crítica al PRI, es una denuncia de la corrosión de la subjetividad que neutraliza los antagonismos y destruye la verdad del imaginario de la revolución. Gleiser piensa contra la corrupción, pero también su deseo es el de detener el nihilismo que destruye la verdad. Esto explica que en el extraordinario documental de Ernesto Ardito y Virna Molina, Raimundo, del 2002, Fernando Solanas comenta que el film México, la Revolución Congelada, puede también leerse como una crítica solapada al peronismo. En la Revolución Congelada, la comprensión de las imágenes y sus posiciones está inevitablemente articulada por una narrativa que supone la integridad de la verdad. Así, se puede decir que Gleiser critica la institucionalización del devenir y de las potencias moleculares que en su film, más que personajes, constituyen la base para abrir una rebelión que va de lo visual a la verdad de lo que hoy parece haberse metamorfoseado en lo que serían los restos o remanentes de lo que fue la imagen de la lucha por la verdad de la revolución. La imagen de la explotación y la pobreza es la metonimia de lo congelado y de la burocracia. En el documental La Tierra Quemada, hacia el final, Gleiser filma a un niño miserable que gira el icono de la imagen del corazón de Cristo. En el tratamiento fílmico de esta imagen iconológica habría que encontrar el profundo antiperonismo que Gleiser comparte con el filósofo León Rosisner, pero también la crítica a la catástrofe producida por las instituciones de lo que no debe congelarse en la estructura burocrática del partido. En efecto, Gleiser buscó la verdad y el lugar de una ética política del arte de filmar y presentar lo filmado desde una política y una imaginación que extrae su potencia de las bases plebeyas. La actualidad del cine de la base y sus interrogantes debe buscarse en la imaginación y en el núcleo sensible de la materialidad múltiple de un imaginario rebelde que hoy persiste en lo residual de su legado. Muchas gracias.